La corrupción, el conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso a los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados. ¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a esta edición del Foro Digital Alcaldes de México, Impulso al Desarrollo Local. Iniciamos el panel Reglamentos Municipales y Compliance Gubernamental, en el que abordaremos temas como las facultades reglamentarias que tienen los municipios y la importancia de establecer sistemas de cumplimiento normativo para garantizar que el desempeño de los funcionarios públicos esté apegado a la reglamentación. También, cuáles son los beneficios de un municipio jurídicamente ordenado, los tipos de reglamentos municipales que existen, su adaptación a las necesidades de la localidad y los riesgos de no cumplir con la normatividad establecida. Antes de iniciar, les recordamos que pueden unirse a nuestra conversación en redes sociales utilizando el hashtag ForoAlcaldes y los invitamos a compartir sus preguntas a través del icono que se encuentra en la parte inferior de su pantalla, indicando su nombre, su cargo, así como el nombre del panelista a quien va dirigida la pregunta. Al final haremos una ronda de preguntas y respuestas. Bien, a continuación doy la bienvenida al moderador de este panel, Adrián Alcalá Méndez, comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, el INAI. Adrián Alcalá es licenciado en Derecho y maestro en Amparo. Ha sido conferencista, panelista y articulista en temas de derecho de acceso a la información y protección de datos personales. Es docente en materia de transparencia y acceso a la información en diversos diplomados, programas y talleres, así como expositor y conferencista en eventos tanto nacionales como internacionales desde el año 2009. En 2011 fue nombrado consejero propietario del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Baja California, siendo el primer consejero presidente, así como también fue electo coordinador de la Asamblea Regional Norte de la entonces Conferencia Mexicana para el Acceso a la Información Pública. De 2014 a 2020 fue designado como secretario de Acceso a la Información y actualmente es comisionado del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales. Bienvenidos. Adelante, comisionado Alcalá. Gracias. Muy buenos días, tardes, tengan todas y todos quienes nos acompañan esta tarde en este Foro Digital Alcaldes de México, especialmente en el panel Reglamentos Municipales y el Compliance Gubernamental, el cual este año se desarrolla bajo la temática general del impulso al desarrollo local. Agradezco principalmente a Norma Pérez Vences, directora general de Alcaldes de México, la invitación para este gran evento. Es un honor de verdad encontrarme el día de hoy con ustedes y moderar el panel. Saludo con gusto a cada una de las personas que participan en este panel, en donde se expondrán temas de suma relevancia para la vida pública nacional. Principalmente, en primer lugar, a David de la Peña Marroquín, presidente municipal de Santiago, Nuevo León, a Jorge Martínez Ocampo, socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca, a Raúl Eduardo García Víquez, socio de Martínez Ocampo y Chávez Vaca,
e investigador jurídico, y a Marco Chávez Vaca, socio de Martínez Ocampo y Chávez Vaca. En primer lugar, me complace compartir con toda la audiencia la trayectoria profesional y académica de cada uno de nuestros panelistas. En primer lugar, presento a nuestro alcalde, presidente municipal de Santiago de Nuevo León, David de la Peña Marroquín. Él estudió la licenciatura en Administración de Empresas en la Universidad Tec Milenio. Actualmente cursa la maestría en Gobernanza y Medios de Comunicación en la Universidad George Washington en Estados Unidos. Con 33 años de edad, es uno de los alcaldes más jóvenes del área metropolitana de Monterrey. Durante los últimos 6 años, forma parte de la administración municipal como regidor y jefe de la oficina ejecutiva, lo que le permitió conocer de cerca las necesidades de los ciudadanos de Santiago. Adicionalmente, y en el sector privado, ha desempeñado actividades en giro restaurantero y en espacios como Cowork. Desde 2021 es presidente municipal de Santiago, Nuevo León, uno de los 13 municipios que integran la zona metropolitana de Monterrey, la más grande de esa entidad federativa y una de las 3 principales del país. Muchas gracias, Adrián. Listo, muchas gracias. Gracias. En segundo lugar, presento a Jorge Martínez Ocampo, socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Él es abogado postulante en Derecho Penal Empresarial, es experto en compliance gubernamental y en certificaciones internacionales ISO de combate a la corrupción en gobiernos locales. Es especialista en delitos de cuello blanco y profesor adjunto de la materia de Derecho Bursátil de la Universidad Nacional Autónoma de México. Muchas gracias por la presentación, comisionado. En tercer lugar, presento y me complace presentar a Raúl Eduardo García Víquez. Él es socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca e investigador jurídico. Es doctor en Derecho por la Universidad de Sevilla en España, cuenta con un máster en Derecho Penal y se ha especializado en victiminología. Ha realizado investigaciones en el Instituto Max Planck de Friburgo, muchas gracias. En Alemania. Un gusto estar conmigo con ustedes. Y cuenta con experiencia en relaciones públicas y coordinación de coloquios internacionales. Se ha desempeñado como director general de la revista Matices, en la que se analizan temas políticos, de opinión y profesionales. De 2009 a 2021 fue asesor jurídico de los juzgados de violencia de género y servicio de atención a víctimas en Sevilla, España. Y finalmente, me complace presentar a Marco Chávez Vaca, igual socio director de Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Él es doctor en Derecho y también cuenta con una maestría en Ciencias Penales. Se ha desempeñado como policía judicial y ha atendido diferentes cargos en el Ministerio Público. Fue coordinador de operaciones con recursos de procedencia ilícita, terrorismo y delitos contra la salud de la Policía Federal y también como director de intervención y director general de operaciones de la Policía Federal Ministerial. Y actualmente, como lo comentamos, es socio del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Muchas gracias, comisionado. Muy buenos días. Un placer. Gracias. Bueno, hecha la presentación, comentar al público que nos hace el favor de seguir esta transmisión, este importante foro. En este panel se destacará la facultad reglamentaria que tienen los municipios, pero también la importancia y la relevancia de establecer sistemas de cumplimiento normativo para garantizar que el desempeño de los funcionarios públicos esté apegado a la reglamentación. Los ponentes nos hablarán sobre los beneficios de un municipio jurídicamente ordenado, los tipos de reglamento municipales, su adaptación a las necesidades de la localidad y de cómo su implementación permite gobernar a través de procesos claros que eviten la discrecionalidad y permite una adecuada transparencia y rendición de cuentas. Y por otra parte, también nos compartirán y detallarán los riesgos de no cumplir con la normatividad establecida. Y para ello, se desarrollarán en 4 rondas este panel, en las que realizaré algunas de las preguntas. Y sin mayor preámbulo, comenzamos, si nos permiten los panelistas, con la ronda número 1, para lo cual tendrán hasta 10 minutos cada uno de los panelistas. Y a continuación va una pregunta dirigida a David de la Peña. ¿Nos podría, señor alcalde, hablar sobre el contexto que atraviesa el municipio respecto a la importancia de implementar sistemas de cumplimiento normativo en una administración pública municipal? Hasta por 10 minutos, por favor. Claro,
Pues bueno, ¿cuál es la importancia de implementar, obviamente, pues el tener el cumplimiento normativo, vigilar y, por supuesto, pues hacer los reglamentos municipales y la normatividad en una administración del municipio? Para nosotros, en el municipio de Santiago, el contar con un sistema normativo actualizado dentro de la administración pública, para nosotros es de suma importancia, por lo cual desde que empezamos a elaborar el Plan Municipal de Desarrollo, contemplamos un eje transversal de gobierno eficiente, en el cual nosotros consideramos ofrecer un gobierno eficiente, eficaz, transparente y abierto, que sea cercano al ciudadano y que reemplace un esquema tradicional de gestión pública, siempre trabajando con la corresponsabilidad con la ciudadanía para poder alcanzar el bien común. Todo esto bajo el desarrollo de procesos y servicios que optimicen recursos y asegurar la eficiencia en la prestación de servicios públicos. Para fortalecer las operaciones de nuestra administración, requerimos hacer ciertos cambios en los sistemas y en los procesos operativos, cambios que se deben de promover, obviamente, los responsables de la administración de los recursos públicos asignados, porque el no hacerlo detona que esta actitud conlleva a correr un riesgo y costos que implican la presencia del obsoleto. Efectuar cambios requiere de toda una estrategia diseñada por los responsables, esto siempre con la finalidad de alcanzar las metas y objetivos establecidos en nuestro Plan Municipal de Desarrollo y obviamente con transparencia, eficiencia y eficacia y bueno, para prestar un mejor servicio a la sociedad. Con ese sentido, trabajamos en contar con un sistema integral de control interno efectivo que nos apoye en conseguir alcanzar todas estas metas que nos planteamos y objetivos planteados que desde el inicio de la administración pudiéramos evaluar los riesgos de actos contrarios a la integridad y que impulse el desarrollo de una cultura de control interno para asegurar el comportamiento ético de los servidores públicos. Todo ello para consolidar la rendición de cuentas y transparencia gubernamental. Sin embargo, el establecimiento de las políticas y procedimientos para el desarrollo de las operaciones, pues no necesariamente garantizan por sí el logro de los objetivos y el control de los riesgos, por lo que la administración pues también debe revisar y vigilar que se esté operando efectivamente y que se esté actuando correctamente, implementando y también modificando los cambios necesarios a los controles ya existentes. A veces encontramos administraciones municipales en las cuales la reglamentación ya está obsoleta y no se ha actualizado y por eso es de suma importancia pues actualizarlo. Y aunado a lo anterior, esta implementación de recomendaciones específicas constituye uno de los aspectos claves para afectar en forma efectiva la organización, cumpliendo con la normativa y procesos para transformar las propuestas en acciones definidas, precisando que la auditoría con el fin que la ciudadanía tenga una mejor perspectiva e imagen de los servicios que presta la administración pública del municipio. Es decir, para nosotros es de suma importancia tener actualizados estos controles y tener actualizados todos los reglamentos, porque si estamos actuando con reglamentos viejos, esto recae a que no estamos haciendo una administración pública efectiva. Perfecto. Muchísimas gracias, alcalde, por compartirnos su visión. Gracias. Gracias. En segundo lugar, una pregunta dirigida para Jorge Martínez Ocampo. ¿Se puede adaptar desde su visión un sistema de cumplimiento normativo a un gobierno local? ¿Y cuáles son las etapas, en su caso, para implementarlo? Por favor, hasta por 10 minutos. Claro que sí, comisionado. Muy interesante la participación del alcalde y visionaria además. Agradezco mucho la presentación, como lo comentaba, y quisiera, para entrar un poco en contexto de lo que es lo que Martínez Ocampo y Chávez Vaca ofrecemos, quisiera entrar con un poco de los antecedentes de lo que es la corrupción desde tiempos anteriores. Y para comenzar a abordar el tema de cumplimiento normativo, debemos de hacernos una gran pregunta. ¿Dónde comienza la necesidad de tener candados anticorrupción? Siguiente, por favor.
Ciertamente no existe un país, región, continente que no padezca de los efectos de la corrupción. Distintas áreas del sector público como privado se han visto atacadas por prácticas corruptas tal parece que no ceden en los esfuerzos que se hacen. En el ámbito gubernamental, la corrupción ha favorecido el crecimiento de la inestabilidad institucional, desgaste entre las relaciones entre la sociedad y la institución. Se ha perdido la legitimidad gubernamental ante el pueblo, algo que sin duda experimentan muchos gobiernos de este país con problemas de corrupción. Siguiente, por favor. Las malas prácticas llevan siglos de historia. Cada vez son más los escándalos en el ámbito gubernamental y que hacen que los ciudadanos se vean cada vez, como lo está pasando actualmente, indignados. Lo que muchos no imaginamos es que esta práctica es un mal antiguo, como el ser humano. En sí, la corrupción ha formado ser parte de nuestra naturaleza, que lamentablemente pareciera que lo traemos sumamente arraigado. Hay historiadores que remontan estos fenómenos de corrupción desde la Edad Antigua. En Egipto, durante el reinado de Ramsés IX, en el año 1100 a.C., ser un antiguo funcionario del faraón denunció en un documento los negocios sucios de otro funcionario, situaciones que llegan a pasar actualmente, donde se había asociado con una banda de profanadores de tumbas. Siguiente, por favor. Los griegos tampoco tenían un comportamiento ejemplar. Se dice que en el año 324 a.C., Demóstenes fue condenado y obligado a huir, porque se le acusó de haberse apoderado de las sumas depositadas en el Acrópolis por el tesorero de Alejandro. Pericles, un conocido como incorruptible, también tiene su historia. Fue acusado de haber especulado sobre los trabajos de la construcción del Partenón, situación que pareciera ser familiar en la actualidad. Siguiente, por favor. Los romanos no se escaparon al fenómeno de la corrupción. Aunque la corrupción en el mundo romano estuvo muy vigilada, los romanos tenían un concepto de la política diferente. Lo más importante para ellos era el honor, para llegar a la cumbre. El candidato tenía que tener un currículo, haber ocupado cargos y tener una educación y proceder de una buena familia. Pero además tenía que tener un patrimonio, ya que había que presentar una fianza, situación que pasaba en los años 20 en México. Al principio del mandato y cuando finalizaba se hacían las cuentas. Si te habías enriquecido, tenías que devolverlo todo. En caso de corrupción había dos penas muy severas. Una de ellas era el exilio y la otra era el suicidio. Esta última, de alguna manera, era la más recomendable porque por lo menos te permitía mantener el honor. El general Escipión hizo quemar pruebas que acusaban a su hermano Lucio sobre una estafa realizada por dueños del imperio. Este fue condenado al destierro. En Roma se llevaron a cabo irregularidades que recuerdan mucho a las de hoy. Por ejemplo, en el teatro de Nicea costó 10 millones de sestercios, pero tenía grietas y su reparación suponía más gastos. Como lo de Plinio sugirió, era más conveniente destruirlo. Situación que llega a pasar en la actualidad cuando se realiza o se efectúa o se diseña una calle y porque está mal hecha, pues que es lo que pasa a veces, lo más recomendable es levantarla y volver a hacer una nueva. Siguiente, por favor. En la Biblia también se menciona un acto de corrupción. Es el caso donde Judas Iscariote vendió a los romanos a su maestro Jesús por 30 monedas de plata. Y cómo olvidar la frase de Cristóbal Colón cuando se lanza a la conquista de América. No puede hacer otra cosa más que exclamar: el oro, cual cosa maravillosa, quien quiera que lo posea es dueño de conseguir todo lo que desee. Con él, hasta las ánimas pueden subir al cielo. Siguiente, por favor. Un punto que es clave para las medidas anticorrupción es, independientemente de la gestión gubernamental, con dependencia del tamaño y del presupuesto, deben considerar 3 elementos. 1. Su marco normativo y regulatorio, es decir, dónde está teniendo problemas más sensibles en el tema anticorrupción. A veces puede ser, y casi siempre es, la policía de un municipio, pudiendo ser en contrataciones también públicas, y otro sería en trámites y servicios. La corrupción al ofrecimiento o otorgar trámites o servicios por parte de un municipio, a veces se tiende un foco de corrupción dentro de un municipio.
2. Resolver lo más pronto las problemáticas de la ciudadanía en un lapso de días. Hacerlo rápido, efectivo y seguro. Que tenga certidumbre en lo que se va a recibir. 3. Principios y valores muy alineados, eficacia en la gestión, transparencia en la administración pública y sobre todo, y lo más importante, cercanía con la ciudadanía. Es necesario involucrar a los servidores públicos en la cultura de transparencia y el primero que debe de estar convencido e involucrado con el tema de transparencia es la presidenta o presidente municipal, o bien quien ocupe la cabeza de la dependencia en cuestión, porque no solamente es para los municipios, es para cualquier ente gubernamental. Si la persona no está comprometida con la figura, obtendremos malos resultados. En cierta manera deben de existir compromiso en lo que se refiere a la transparencia. Siguiente, por favor. La metodología de nuestro despacho nos permite comenzar a operar y ver los primeros resultados desde un manual de cumplimiento normativo, desde sus primeros 90 días de su instrumentación, a través de las siguientes etapas. Diagnóstico. Como lo mencionaba, es identificar cuáles son las problemáticas dentro de un municipio, los focos de corrupción que se detentan en ellos, que puede ser tesorería, policía, donde se ofrezca cualquier servicio al gobernado. 2. Diseño. Esto es, basado en el diagnóstico que ya se tuvo, se sabe cuáles son las problemáticas que se detentan dentro del municipio y por ello se realiza el diseño. 3. La capacitación, que es de todos los servidores públicos, a quienes se les va a informar, decir y entrenar de alguna forma qué es lo que pueden y no deben de ser, con la finalidad de que ese municipio y todos quienes laboran dentro de él estén fuera de cualquier acto de corrupción. 4. Difusión, que es darles a conocer todo lo que el contexto del manual de cumplimiento para efecto de que estén familiarizados con él y sepan qué es, como lo mencionaba anteriormente, qué es lo que deben y no deben de hacer, con la finalidad de no manchar la eficacia que se pueda tener de los demás servidores públicos y todos estén, como se dice coloquialmente, en una misma línea. 5. La instrumentación, que es precisamente cómo se va a llevar a cabo o se integró el manual de cumplimiento y sobre todo cómo se va a llevar a cabo. 6. La automatización, que no es otra cosa más que ya sin la necesidad de una persona externa, el manual de cumplimiento va a llevar progresivamente y paulatinamente su progresividad. Y sobre todo la evaluación, que es a través de un acompañamiento que realizamos a través del despacho Martínez Ocampo y Chávez Vaca y a través de un oficial de cumplimiento que debe estar autorizado por la Comisión Nacional Bancaria, que es quien va a verificar y evaluar que el manual de cumplimiento esté cumpliendo a cabalidad con todo lo que es en realidad lo que se pretende a través de este manual. Siguiente y última, por favor. En conclusión, para comenzar a combatir la corrupción es necesario la capacitación de todas y cada una de las personas involucradas, funcionarios y la participación sobre todo ciudadana, que es muy importante. Hay municipios del estado de la República Mexicana donde la participación ciudadana es lo más importante para que todo un manual de cumplimiento o sus prácticas anticorrupción tengan una mayor eficacia. Para que se logre un proceso de integridad, lograr instalar la figura del oficial de cumplimiento, como lo mencionaba anteriormente, debe ser independiente y, además de ello, autorizado por la Comisión Nacional Bancaria. Y sobre todo para que los procesos sean transparentes, para que si logras una transparencia, generas evidentemente una confianza absoluta. El cambio es necesario, el país lo está exigiendo, como lo sabemos. No podemos esperar un cambio si seguimos haciendo lo mismo. Y como bien lo dice la frase del científico Albert Einstein, locura es hacer lo mismo una y otra vez, esperando obtener resultados diferentes. Muchas gracias. Muchísimas gracias por sus reflexiones y bueno, pues la verdad es que el alcalde David de la Peña y también Jorge Martínez Ocampo, en resumidas cuentas, pues nos han hablado justo de cómo la corrupción, o que queda claro que la corrupción es un fenómeno de un ámbito mundial
y que causa pobreza, obstaculiza el desarrollo y hace también huir a la inversión. Asimismo, debilita a los sistemas judiciales y los sistemas políticos que tendrán que estar al servicio del bien público. Bien, y continuando con el panel, ahora pasamos a la siguiente ronda, la ronda número 2, de la cual yo les hablé al principio de esta moderación. Una pregunta dirigida al alcalde. Alcalde, ¿nos podría hablar sobre la normatividad para garantizar la gobernabilidad y las acciones que planea o que ya se han implementado en el municipio de Santiago, Nuevo León? Por favor, alcalde, hasta por 8 minutos. Gracias. Pues sí, mira, en Santiago todos somos gobierno. Estamos trabajando en crear una administración abierta que escucha, que cuida su ciudad, como bien ya lo comentaba el abogado, y obviamente a los ciudadanos, ante todo, bajo un liderazgo que privilegie el orden de definir las bases de un crecimiento sostenible. Hemos implementado procedimientos de recolección de datos comprobables a través de estudios sociales y encuestas que nosotros le llamamos un diagnóstico para adquirir una comprensión más completa y actualizada sobre los principales desafíos y oportunidades en la construcción de nuestro municipio, que lo que buscamos es que sea un municipio seguro, próspero, y con los resultados nos han ayudado a encontrar soluciones y más que nada definir programas y proyectos, porque ya definiendo bajo esta directriz acciones que abonen a mejorar la planificación administrativa, creando con eficiencia y eficacia procesos de planeación, programación, seguimiento y evaluación de estas acciones y proyectos del gobierno. Asimismo, nos encontramos trabajando en la implementación del uso de herramientas tecnológicas que nos ayuden a proporcionar mejores servicios públicos con la finalidad de elevar las condiciones de vida y obviamente pues aumentar las oportunidades del desarrollo social para ayudar a reducir la migración del municipio. ¿Qué hemos hecho? A través de la implementación de un modelo de atención ciudadana que es nuestra primera fase que reestructuramos a través de procesos de sistemas de información, la manera de recepcionar y atender los reportes de servicios públicos, así como la reingeniería de procesos, de manera que mediante la proactividad y programas preventivos se mejoren los servicios públicos, que no seamos reactivos, sino que seamos proactivos. Y pues bueno, asimismo también como parte de la estrategia de la digitalización y la simplificación de trámites, que esto ayuda muchísimo a evitar la corrupción desde temas de desarrollo urbano, temas de servicios públicos, temas de seguridad, temas de trámites de ecología. Pues Santiago busca a través de sistemas vinculados a su nuevo portal oficial que estamos ya por lanzar, un sistema de herramienta enfocado en la atención ciudadana que permita que todos los trámites y los servicios sean a través de procesos sencillos, reduciendo también el costo social del ciudadano al poder hacer los trámites digitales y que los reportes de estos servicios sean sencillos, ágiles, rápidos y que den una atención a través de una regenería de procesos, que únicamente desde un sistema puedas reportar un bache, una luminaria, puedas reportar que no se recogió la basura. También tenemos una aplicación en este mismo sistema para el tema de seguridad. Yo sé que el 911 es la manera tradicional de hacer un reporte de seguridad pública, sin embargo, nosotros tratamos de eficientar este tipo de sistemas a través de una aplicación donde sabemos si se atendió o no se atendió el reporte del ciudadano, si acudieron a la colonia o no acudieron a la colonia y en qué estatus quedó cualquier situación, ya sea desde un reporte de alto ruido, un reporte de vandalismo, un reporte de ecología que acude seguridad pública con la Dirección de Protección al Medio Ambiente para poder pues evitar los temas de corrupción. ¿Qué queremos nosotros? Pues aprovechar de mejor manera el uso de todos los recursos en beneficio de nuestra gente y así poder mantener una administración incorruptible y con cero deuda, además de fomentar una cultura de servicio y apego a la legalidad, que eso es lo más importante que hagamos los servidores públicos. Promover mecanismos de vinculación entre sociedad y gobierno a través de esta generación de mecanismos de transparencia y datos abiertos que faciliten el proceso de rendición de cuentas para el ciudadano. ¿Qué es lo importante? Algo que comentaba ahorita el abogado, el estar cerca de la gente, el poder estar escuchando a la gente, lo que menciona la gente
y poder brindarles un mejor servicio al ciudadano, que no tenga la necesidad de estar poniendo quejas en la Contraloría, sino que todos los trámites y servicios se hagan de manera eficiente a través de las nuevas tecnologías. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Pues sin duda, interesante su reflexión y prácticamente lo que usted está comentando es poner en el centro desde el diseño, la implementación y la evaluación de las políticas públicas al ciudadano es fundamental. Y son justos, si me lo permiten, estos declaratorias de municipio abierto que está impulsando el INAI hacia todas las alcaldías. Bien, en segundo momento, una pregunta dirigida a Raúl Eduardo García Víquez. ¿Cuáles son los beneficios desde su óptica del compliance gubernamental? Por favor, Raúl, hasta por 8 minutos. Por esta intervención con todos ustedes. Primero que nada, agradecer al comisionado Adrián Alcalá, moderador de lujo que tenemos el día de hoy el día de hoy con estos trabajos sobre el compliance. Agradecer a la Norma Pérez Vences por esta apertura tan importante que nos da a los abogados para poder exponer y, por supuesto, a los municipios de la mano ahora del alcalde de La Peña, Santiago. Perdón, creo que tenemos un problema de conexión, ¿verdad? ¿Sí? Si nos ayudan los equipos. Esta vez los agradecimientos y agradezco mucho a David de la Peña Marroquín, igual que ha tenido una intervención bastante destacada. Perdón por el audio, son cosas ahí que luego pasan con todo esto, ¿no? Por supuesto, al director de despacho, a Jorge Martínez, al doctor y compañero Marco Chávez, y bueno, vamos a dar paso a la intervención importante sobre estos tipos de temas, a sabiendas de que los programas de cumplimiento normativo, los catálogos de estándares, este tipo de situaciones pues son relevantes dentro de lo que son. Empezamos con las empresas, no dejar de definir que desde el año 2014, empezó estos trabajos ya de manera fuerte, fundamental. Yo recuerdo que en el año 2010 estaba en Europa con algunos compañeros, con Pérez del Valle, con algunos catedráticos ahora de España, de la Universidad Autónoma de Madrid, y ya hablamos sobre estos temas en el año 2010, que salieron las primeras sentencias en España, y bueno, 4 años después en México, de la mano de otros juristas, como Miguel Ontiveros, y ahora en Perú. En Perú también igual compañeros como Pepe Carollón, Carlos Caro Coria, han tenido un trabajo fuerte de estos tipos de esquemas, ¿no? Saber que es importante darle la vuelta, visibilizarnos hacia otros países que ya tienen ese tipo de programas, que ya tienen trabajos fundamentales, contundentes, con sentencias, y que en México no seremos la excepción. Después de estas 2 grandes intervenciones que han tenido tanto el alcalde como Jorge Martínez, sabemos que hay ya una historia no solamente de ahora, de actual, sino una historia a través de lo que marcan los egipcios, a través de lo que marcan los griegos, los romanos y más aún. Yo creo que dentro de todo esto, este esquema, estos trabajos para complementar los programas de cumplimiento normativos, los catálogos de estándares, México debe de estar a la vanguardia y debe de innovar en este tipo de trabajos. Y sí lo tengo que decir que son pocos los despachos los que realmente trabajan este tipo de servicios y que sean tan amplios y además entendernos. De acuerdo a la pregunta de los beneficios del compliance, por supuesto que hay muchos beneficios en el compliance. Lo importante es saber el tema, saber que la normativización de este tipo de cumplimientos se deben de llevar a cabo de una manera específica. Voy a poner un ejemplo para no meternos tanto en dogmática, pero la situación es, ahora tenemos 2 problemas muy fuertes. Por ejemplo, el problema del agua. Tenemos el problema también, igual, por ejemplo, un problema que me llama mucho la atención en México al poco tiempo que regresé, el problema de los topes, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa si, por ejemplo, en una carretera, primero la carretera no está bien, un tope no está pintado,
no hay señalización. Realmente, en ese tipo de situaciones, ¿los gobiernos tienen responsabilidad o no tienen responsabilidad? Entonces, es una pregunta que se lo podemos dejar abierta a cada uno de los municipios, a cada uno de los estados, que ahora ya sabemos que se envuelve no solamente en un tema de persona física, que no solamente en un tema de autoridades, sino también en un tema de persona jurídica, en un tema amplio. Ese tema amplio en el cual debemos de dar cabida y ponernos a verificar hasta dónde tenemos responsabilidad y quiénes tienen responsabilidad, ¿sí? Y en este caso, por supuesto que tienen responsabilidad. Primero, porque nada, se tienen que empezar a legislar cosas, por ejemplo, la medida de los topes, cómo se deben de hacer esos topes, si esa medida solamente debe de ser para un tipo de estado, para un sector de los estados, pero ese sector de estados, 12, 3, 14 estados, seccionalizarlos y tener una medida exacta, un tope exacto y sobre eso manejar un esquema de trabajo. Para eso sirven exactamente los programas de cumplimiento normativo. Ya lo explicó anteriormente Jorge Martínez, de manera muy específica, lo importante que se debe hacer sobre el diagnóstico, el diseño para la capacitación de servidores públicos, cómo se debe de llevar a cabo todo ese tipo de hechos. Lo manejo esto a colación de lo que manejaron en el tema de Roma. Cuando la calle está mal hecha, levantarla y volverla a hacer de manera inmediata. ¿Exactamente para qué? Para no tener ese tipo de situaciones, ese tipo de problemas. Yo pudiera realmente, 8 minutos son muy poquitos, pero se puede expresar que en México ya empezamos con este tipo de trabajos, debemos de seguir con esos tipos de trabajos. Si realmente queremos tener resultados eficientes, debemos orientarnos con personas eficientes. Y una cosa muy importante, ya estamos a la vanguardia ahora de nuevos esquemas digitales. Esos esquemas digitales en los cuales tampoco están legislados ni en México ni en América Latina, que pronto en el despacho Martínez Ocampo Chávez Vaca tendremos un libro muy interesante sobre este tema digitales, y que tenemos que estar a la vanguardia, no solamente en el compliance, no solamente en el catálogo de estándares, sino tenemos que estar a la vanguardia en temas digitales y darle seguimiento puntual para saber hasta dónde son las responsabilidades, en este caso, de los gobiernos, hasta dónde son víctimas y hasta dónde pueden victimizar a la sociedad. Por mi parte, de momento es todo. Esperaremos al turno de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Bien, muchísimas gracias, don Raúl, por tan importantes aportaciones y reflexiones que se hacen sobre el tema justo del compliance y cómo es importante, pero más allá de la importancia, yo creo que la relevancia de contar con este compliance gubernamental. Creo que es fundamental y creo que en eso coincide don Raúl. Bien, la tercera ronda es obviamente una pregunta dirigida a nuestro alcalde, que hoy nos acompaña, David de la Peña, quien, como lo comenté, es uno de los alcaldes más jóvenes de este país, con mucho empuje, con mucha visión y con mucha tenacidad. ¿Nos puede compartir, alcalde, su visión sobre la relación entre gobierno, transparencia y anticorrupción? Por favor, hasta por 7 minutos, alcalde. Así es. Bueno, como municipio en Santiago, Nuevo León, pues para poder llegar a ser un municipio confiable, debemos de pensar, obviamente, en ser transparentes. Y pues, ¿quién mejor nos puede enseñar más que tú? Sino el estar abiertos en nuestro actuar, ser opacos, deteriora la confianza de la ciudadanía hacia los gobiernos, empaña todas las acciones del mismo gobierno y crea incertidumbre en nuestros ciudadanos. Por eso, entendiendo esto, es que nosotros planteamos y plasmamos con un objetivo estratégico en el Plan Municipal de Desarrollo de Santiago, implementar mecanismos de gobierno abierto y transparente, poder vigilar la protección de los datos personales, teniendo una visión clara de implementar la transparencia en el gasto público, poder tener a la vista los datos fundamentales de todos los proveedores, de toda la facturación, de todo el gasto corriente que se realiza en el municipio, para poder dar una certeza de que la aplicación de estos recursos va a ser eficiente y clara. Poder emitir a los ciudadanos esa cercanía de que el gobierno lo que gasta, ellos pueden verlo inmediatamente con un clic a través de todos los archivos de transparencia que están en nuestros portales y bueno, todas las determinaciones colegiadas que toma nuestro cabildo, que es el ayuntamiento, transmitiendo en vivo las juntas del cabildo para que estén al día de todos los acuerdos que el ayuntamiento
toma para el bienestar de todos los habitantes. Que es importante ser firmes con la iniciativa de un gobierno abierto para poder acercar esa información que a los ciudadanos siempre les va a interesar. Mira, en materia de anticorrupción, a mí me queda claro que hay que trabajar para disminuirla, pero no nada más de discurso, sino es un proceso que tarda de erradicar. Desde antes de yo ser alcalde, como regidor de mi municipio, ya era el primer regidor, yo propuse que se creara el reglamento anticorrupción del municipio para poder instalar una comisión en el ayuntamiento para que pudiera operar dentro del mismo. Sé que es un tema difícil, pero desde Santiago le estamos entrando con toda la capacitación permanente a nuestros empleados de todos los niveles, así como también a los proveedores y contratistas, para poder mantener un actuar de un Estado de Derecho digno de seguir y que sea ejemplar. No dejemos de lado acercarnos a la gente con mecanismos idóneos de quejas y denuncias, también a través de las nuevas tecnologías que puedan permitir salvaguardar la identidad de quienes denuncian, que sean anónimas, y fomentando la cultura también de denunciar y no dejar pasar actos de corrupción, porque puedes denunciar y si tú como gobierno no actúas, el ciudadano pierde esa confianza y deja de hacer este tipo de denuncias y pues obviamente te ciclas y caes en un mal gobierno. Con esto, ambos temas se entrelazan, mayor transparencia, menor corrupción y pues bueno, siempre dando herramientas a los ciudadanos para que en conjunto con ellos y nosotros trabajemos fuertes para tener un mejor municipio con apertura de datos y menos corrupción. Es importante, yo estoy a punto de hacer un lanzamiento dentro del ayuntamiento donde vamos a poder tener que los proveedores se certifiquen antes de hacer una venta al gobierno municipal. ¿Qué quiere decir esto? En el padrón de proveedores locales del municipio de adquisiciones y de ejecución de obra pública, para poder ser proveedor del municipio vas a tener que estar certificado por una página de internet, una aplicación que no voy a dar el anuncio, luego les platico, en la cual ingresa su firma electrónica, la FIEL, a este sistema y este sistema entra todos los datos del Servicio de Administración Tributaria y del Instituto Mexicano del Seguro Social y revisa que todo su esquema o su historial de ventas y de compras coincida con lo que él te va a vender. ¿Qué quiere decir esto? Que si él se mete a ser un proveedor de gobierno de venta de insumos para papelería y resulta que esa comercializadora ha vendido de todo menos papelería, pues ¿qué quiere decir? Que está actuando de una manera errónea. Entonces con esto vamos a poder decir, oye, tú no vendes papelería, no estás dado de alta ni siquiera en la hacienda como un proveedor de artículos papeleros. Entonces, pues no me vengas a mí a darte de alta como proveedor y venderme papelería. Entonces, estamos a punto de hacer este lanzamiento con esta plataforma digital para poder solicitarle a todos los proveedores esta certificación antes de que vendan un producto al gobierno y antes de que facturen y antes de que se emita un egreso de nuestra hacienda pública municipal para poder evitar caer en cualquier caso, ya no nada más de corrupción o transparencia, sino en cualquier caso de una mala administración y pues obviamente de una mala erogación a una empresa, ya dígase fantasma o una empresa que no se dedica a lo que te está vendiendo. Muchísimas gracias. Muchas gracias, alcalde. Sin duda, el alcalde nos comparte desde la visión gubernamental, que obviamente se complementa con la visión que desde los órganos garantes y desde la sociedad tenemos de la transparencia, que la transparencia legitima y da credibilidad a los buenos gobiernos, pero sobre todo ayuda a recuperar la confianza basada justamente en la transparencia, en la rendición de cuentas. Gracias, alcalde. Bien, a continuación, una pregunta dirigida a Marco Chávez Vaca. ¿Cuáles son los servicios que ustedes, como asesores, ofrecen en materia de compliance gubernamental? Por favor, Marco, hasta por 7 minutos. Gracias, comisionado. Un placer nuevamente saludar. Y realmente hay que empezar
a definir que Martínez Ocampo Chávez Vaca lo que hacemos es precisamente un traje a la medida de cada uno de los municipios. Sabemos que México tiene 2.471 municipios, hay municipios tan pequeños como de 100 habitantes hasta llegar al más poblado de 3 millones, y entonces obviamente hay que hacer un saco a la medida. Como dijo Jorge Martínez hace varios segmentos, hay que hacer un diagnóstico integral de cómo está el municipio, hay que realizar un mapeo de riesgos de aquellas áreas que sean sensibles para la administración municipal, estatal o federal. Después de que se diseña qué es lo que se tiene que hacer, se tiene que llevar a cabo una parte muy importante que es la capacitación. La capacitación consiste en darle herramientas, darle recursos materiales y humanos a los servidores públicos para el adecuado desarrollo de sus funciones. Una vez que se lleva a cabo esa capacitación, se debe de instrumentar como parte de las políticas públicas, en este caso de los municipios, un sistema de cumplimiento que es el cumplir con toda la normatividad vigente y aplicable en un momento determinado, es el sistema de integridad pública y es el compliance gubernamental, para que después cada año ese ejercicio se haga de una manera automatizada y aquellas variables que sean susceptibles o necesarias de ir adecuándose porque hay actualizaciones legales, porque existen diversas misceláneas en varios campos de los marcos legales, y finalmente para que se haga una evaluación. Nosotros implementamos varias herramientas a nivel municipal, estatal y federal también. Por ejemplo, uno es la denuncia anónima, el Anonymous Complaint, que es una forma en la cual los servidores públicos, sin ver comprometida su integridad física o moral, llevan a cabo una denuncia anónima al interior para informar de prácticas que sean nocivas. Como bien decíamos, la información es un derecho humano. ¿Quién mejor que el comisionado Adrián Alcalá? Es un derecho humano y esa información da consigo algo muy importante. A mayor información, menor opacidad. A mayor transparencia, menor corrupción. La corrupción es precisamente lo que tratamos nosotros desde esta trinchera Martínez Ocampo Chávez Vaca de combatir, de que los municipios tengan un sistema de integridad donde la corrupción no permee, y si permea, que es como dijo Jorge Martínez hace un ratito, Raúl Eduardo García Víquez también, si permea, que sea identificable para que se pueda sancionar. Hay 3 niveles de gobierno, conocemos perfectamente cuáles son, sin embargo, a veces en un gobierno municipal, que sería del primer nivel de un gobierno municipal, a veces lo que haga un servidor público de un nivel inferior puede impactar a la administración municipal, y eso es algo de lo que se trata el compliance gubernamental, definir cuáles son las responsabilidades de los servidores públicos. No hay que olvidar que tenemos un marco legal hoy sumamente inquisitivo, tenemos un artículo 19 constitucional que habla de régimen de prisión preventiva oficiosa y me habla de 3 delitos en los cuales se pueden involucrar de manera muy sencilla a los servidores públicos. El uso de programas sociales para fines electorales, el delito de enriquecimiento ilícito y el delito de ejercicio abusivo de funciones en el ámbito de la corrupción. La corrupción es un fenómeno tan antiguo como la misma humanidad. Sin embargo, hoy existe un marco legal como la ley anticorrupción, como un código penal, y existe un número indeterminado de tipos penales en los cuales puede involucrar a un servidor público. Y lo peor, y creo que lo que deberíamos de entender, es que a veces ese servidor público puede llevar a otro servidor público de mayor nivel, porque hay que recordar que los delitos, sin que sea esto una clase de teoría de delito, los delitos son por acción o por omisión, es decir, por hacer algo indebido o por dejar de hacer algo que tenemos que hacer. Eso es importante. Entonces, cuando entendemos que las omisiones también constituyen delito, entendemos por qué tenemos que capacitarnos. En Martínez Ocampo Chávez Vaca, precisamente lo que hacemos, hemos hecho una gran alianza con un instituto sumamente prestigiado, experto en la materia, que es el ICAP, que es el Instituto de Capacitación, Administración Pública y Políticas, a través de un taller, seminario, diplomado denominado deontología, es decir, el mundo del deber ser, lo que se tiene que hacer, las funciones del servidor público, el compliance y el derecho. Y hay que entender también que el derecho cambia de un día a otro.
Les puedo decir que en el año 2018 no teníamos este delito de corrupción en la Constitución, con el cual yo no estoy de acuerdo. Sin embargo, al día de hoy ya existe el delito de corrupción incorporado como de prisión preventiva oficiosa. Es decir, si a un servidor público se le vincula a proceso que requiere un estándar probatorio sumamente bajo, que descansa en la ley de probabilidades, vinculado a proceso estará en la cárcel, no habrá ni siquiera debate respecto a la medida cautelar, es decir, sí o sí o sí se quedará en la cárcel. Analicé y escuché con mucho detenimiento al presidente municipal de Santiago, a David de la Peña, que es un ejercicio extraordinario de gobierno, y honestamente lo que están haciendo ellos es precisamente un acercamiento con la población, haciendo que la población tenga un papel activo, que la población se siente identificada al centro precisamente del ejercicio de la justicia gubernamental, como debería de ser en el mundo del deber ser, con los 2.471 municipios que comprende la República Mexicana. Sin embargo, sabemos que no más del 10% aplican esta situación. ¿Qué es lo que ayuda? Que la participación ciudadana también, al ser un derecho humano, la participación de los ciudadanos coadyuva en estos ejercicios transparentes de gobierno y coadyuva de alguna manera en lo que hemos definido siempre aquí en el despacho, que es prevención. La prevención es más barata, es más sencilla, es menos desgastante que la corrección. Pongo un ejemplo muy rápido, casi para terminar. Si yo tengo síntomas, por ejemplo, una apendicitis, la apendicitis casi cualquier doctor y en cualquier clínica con el material mínimo necesario me puede sacar adelante con una operación de apendicitis. Si yo me descuido, la apendicitis se vuelve peritonitis, se vuelve una cirugía de urgencia y con riesgo de muerte que tiene una ley de probabilidades alta, porque puede hacer una figura que todos conocemos, que se llama sepsis, que es una infección generalizada en el cuerpo. Si yo me atiendo de apendicitis, va a ser más barato, va a ser más sencillo, menos desgastante, que si voy y me espero a que me operen de peritonitis. Tenemos las redes sociales, las compartimos con mucho gusto, han aparecido en los primeros segmentos del foro y los invitamos además al final de este ejercicio, de este webinar, a que quien esté interesado se le envíe información para la inscripción a una clase que tenemos que es de manera totalmente gratuita para que conozcan más o menos cómo es la dinámica de trabajo que tenemos aquí en el despacho y que además somos uno de los primeros despachos especializados no solo en México, sino en América Latina en el tema de compliance gubernamental para mitigar los riesgos. Siempre va a haber riesgos cuando hay un factor humano, sin embargo esos riesgos se pueden minimizar y mitigar a un mínimo deseable. Finalmente, les diría que destaco mucho al servidor público. El servidor público es un funcionario que eroga un salario, sin embargo, tiene que tener un marco legal también de protección. El municipio lo tiene que blindar, blindando al servidor público, automáticamente queda blindado el municipio. Y les puedo decir una cosa, los delitos cometidos por servidores públicos en el Código Penal Federal, existen más de 15 tipos penales diferentes, más hay que sumar los tipos penales de los códigos penales de las entidades, sabiendo que tenemos 32 códigos penales por entidad, más un código penal federal. Sería todo por mi parte. Agradezco mucho nuevamente al alcalde, al comisionado y a mis compañeros que me antecedieron antes de mi intervención. Muchas gracias, Marco. Pues Marco pone en el centro del debate una cuestión que lo platicamos los que nos dedicamos al tema de la transparencia desde los organismos garantes, también la sociedad civil. La verdad es que las políticas de transparencia son prácticamente sin erogación, es únicamente tener la voluntad de implementar más allá de lo que establece la propia ley, porque la propia Ley General de Transparencia y las 32 estatales que obviamente existen, pues obviamente mandatan establecen una serie de obligaciones muy robustas, muy profundas y cambian la lógica a partir del año 2015 sobre la transparencia para pasar de una transparencia acceso a documentos, conocer para saber, hacia una transparencia proactiva de rendición de cuentas, es decir, una transparencia para resolver. Y en eso, obviamente, Marco comenta que es mucho más barato, pues obviamente la cultura preventiva que la reactiva. Y bien, a continuación pasamos a la siguiente parte o la siguiente ronda hacia la aproximación del final de este panel. Y hay bastantes preguntas, la verdad es que muchísimas gracias a todas y a todos los que nos hacen el favor de seguir esta transmisión a través de las redes sociales de la revista Alcaldes. Hay más de 525 personas conectadas, lo cual les agradecemos.
para David Chávez, si no me lo permite, perdón, David de la Peña, perdóname, alcalde, perdón, permitiría hacerme este bloque de preguntas. Desde tu punto de vista, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de la aplicación de reglamentos obsoletos en la administración pública municipal? Por otra parte, ¿qué acciones efectivas desde tu óptica recomiendas para implementar para erradicar la corrupción desde el ámbito de la administración pública municipal? Y por otra parte, ¿qué papel o rol juegan también los síndicos y los regidores para combatir la corrupción en el municipio? Por otra parte, algunas de las otras preguntas, ¿qué mecanismos de control internos se han implementado en el municipio que tú diriges, que tú administras? Y por otra parte, que si cuentan con algún apoyo, algún proyecto, para instalar cámaras en áreas vulnerables y alumbrar el alumbrado público. Correcto. Déjame abro aquí el chat para leerlas de una por una. Muchas gracias. Bueno, para Jesús Edi Fregoso, desde Chiapas, ¿cuáles podrían ser las consecuencias de aplicación de reglamentos obsoletos en la administración municipal? Pues obviamente desde ahí estamos cayendo en un desacato a las nuevas leyes o a las nuevas disposiciones. Yo considero que debemos estar actualizados con las leyes reglamentarias que estén vigentes y que estén en proceso para poder emitir los reglamentos municipales correspondientes para actuar conforme a la ley. Entonces, ahí yo creo que es bien importante porque también al momento de que se va actualizando la ley y vas trabajando con un reglamento obsoleto, pues ya no estás aplicando la ley como la deberías de aplicar, ¿no? Entonces, también muchas cosas varían y son importantes. Por ejemplo, ahorita el tema del medio ambiente. Ahorita el tema del medio ambiente en nuestro municipio, nosotros tenemos un área natural protegida de más del 80%. La situación en Nuevo León es grave, situando el tema de la sequía. Y pues obviamente para nosotros es importante preservar nuestra naturaleza y preservar nuestro medio ambiente. Entonces la reglamentación pues la actualizamos a la coyuntura que estamos viviendo en el momento. Por eso es importante actualizarlos y poder sancionar con rigor a quien no esté haciendo buen uso de las situaciones. Acabamos de pasar por un incendio de más de 5,000 o 6,000 hectáreas en nuestra sierra. Un incendio que fue ocasionado por una persona que realizó una fogata porque pernoctó en la noche y no la apagó bien, y este incendio, pues casi 7,000 hectáreas fueron consumidas por este tema. Si no hubiéramos tenido el reglamento actualizado, no pudiéramos sancionar a la gente ni pudiéramos establecer reglas de operación y reglas para entrar al Parque Nacional Cumbres, que está dentro del área natural protegida que tenemos en nuestra sierra. Entonces, por eso es importante estar actualizados al día. Otra pregunta que me hacían, ¿qué papel juegan los síndicos y regidores en el establecimiento de normativas para mejorar los procesos administrativos del municipio? Pues bastante. Los síndicos y los regidores, todos los reglamentos que se van actualizando y se van realizando nuevos reglamentos también, nuevas disposiciones, pues pasan a comisiones. Dentro de esas comisiones, cada regidor está dentro de una de esas comisiones donde se discute, donde se dan los distintos puntos de vista para que sea conforme a lo que van a representar ellos a los ciudadanos, que los reglamentos tampoco sean reglamentos o normativas que afecten al ciudadano. Entonces es muy importante el papel que juegan ellos, el rol que tienen dentro de estas comisiones, de las sesiones de las comisiones, para poder, pues obviamente también representar a los ciudadanos dentro de lo que vaya haciendo el ayuntamiento. Otra de las preguntas que mencionaban que era qué mecanismos implementa para combatir actos de corrupción en mi municipio, lo mencioné dentro de la plática. Uno de ellos, pues es este que les mencionaba de esta aplicación, el tener muchos trámites y servicios en una plataforma digital para que lo hagan de una manera sin necesidad de ir a la oficina, que todo lo puedan hacer
desde su computadora, y pues esto ayuda a combatir muchísimo la corrupción porque ya no tratas con una persona, sino tratas directamente con la tecnología. Por otra parte, pues tenemos lo que mencionaban ahorita los abogados, el tema de capacitación constante de nuestro personal, constante al tema de transparencia y anticorrupción, y bueno, el otro tema del sistema municipal anticorrupción que constantemente se está actualizando y se está llevando a cabo este tipo de capacitaciones con todos los funcionarios públicos para con todos los funcionarios públicos, perdón. Y por otra parte, la Contraloría Municipal, que es la encargada de todo este tema, trámites y servicios, archivo, transparencia, que es lo más importante. Otra pregunta que mencionaban, control interno que se han implementado en su municipio, pues bueno, el tema de fiscalización que está dentro de la Contraloría, el tema de este sistema que les mencionaba, que van a poder pues auditar meramente a los proveedores para poder ver que los proveedores sean reales y sean empresas que cuenten con todos los datos correctos y que cuenten con todos los, pues sus finanzas sanas, por así decirlo, para que no se preste a empresas factureras que luego se dan trámites y servicios y resulta que pues venden cemento y están facturándote pañales, ¿no? Entonces, se implementan algunos órganos de control y mecanismos que llevan, obviamente, al buen uso de las finanzas públicas. Tenemos el comité de adquisiciones que miembros del ayuntamiento y miembros de la administración forman parte para ciertos montos que se erogan en el municipio, ciertas compras, y por otro lado, pues las licitaciones públicas que las ha estado haciendo dentro de los montos grandes que establece el mínimo la ley, para que también sean pues licitaciones abiertas y sean públicas y sean transparentes en todo caso. Otra pregunta de Martín Pérez, en materia de seguridad pública y combate a la corrupción, ¿algún proyecto para instalar cámaras en áreas vulnerables y aumentar el alumbrado público? Sí, el alumbrado público ya lleva un avance del 70% a cambio de tecnología LED, y las cámaras de seguridad ya tenemos el sistema de tecnología del software que puede leer placas y puede leer rostros. Ya tenemos 75 cámaras en un inicio, vamos por 150 cámaras más dentro de este primer año para poder tener pues todas nuestras entradas y salidas al municipio bien cubiertas y podamos tener una mejor seguridad, que es lo más importante. Creo que ya contesté todas. Acciones efectivas recomendadas para implementar y erradicar la corrupción. Pues bueno, las que ya comenté. Y la última, los ciudadanos conocen dónde se dan mayores actos de corrupción en el municipio, cómo se les involucra en las estrategias de combate a la corrupción. Lo que mencionaban ahorita, la capacitación es lo más importante. Aparte de la capacitación del tema anticorrupción, también es escoger funcionarios públicos con valores, funcionarios públicos que estén comprometidos con su municipio y que sepan que cualquier acto de corrupción se les va a castigar. Eso es muy importante. Cualquier acto de corrupción, en la primera denuncia y que cualquier investigación salga el funcionario público que sí cometió un acto de corrupción, se necesita mano dura para que los demás funcionarios públicos no estén tentados a hacer un acto de corrupción. Yo creo que con eso contesto todas las preguntas. Adrián, muchísimas gracias a todos, a los abogados, una gran plática, un gran foro. Decirles que es importante que los ayuntamientos tengan este tipo de información a la mano para que puedan buscar asesores como ustedes, para que puedan pues cuidar sus finanzas, cuidar sus ayuntamientos, cuidarse como alcaldes, que es muy importante, porque a final de cuentas el que recae o el que tiene al que pueden imputar, pues es el alcalde, ¿no? A final de cuentas, todo lo que hagan tus funcionarios, el culpable es el alcalde. Perfecto. Muchísimas gracias, alcalde, por sus preguntas, por sus reflexiones y por su visión sobre cómo obviamente pues mejorar
¿no? Una administración municipal y cuáles son los alcances que se tienen para mejorar, para combatir la corrupción, para combatir esos espacios de discrecionalidad, justo en beneficio de toda la colectividad que se gobierna. Bien, a continuación haré algunas preguntas de una manera alternada y en primer lugar, si me lo permiten, haré alguna pregunta para Jorge Martínez. ¿Una oficialía de cumplimiento debe de ser creada como un organismo público descentralizado o como una unidad responsable? Por favor. Claro que sí. El oficial de cumplimiento debe ser creado de forma descentralizada o independiente, pero también tiene una responsabilidad. ¿Por qué? Porque él es el que va a vigilar que el manual de cumplimiento de compliance o el compliance esté funcionando de una forma correcta. Él es el responsable de que su funcionamiento, como lo mencionaba, sea correcto. Entonces, vamos a suponer, el alcalde contrata los servicios nuestros para que se implemente un manual de cumplimiento. Nosotros posteriormente vamos a identificar quién es un oficial de cumplimiento que cumpla con todas las características que se puedan requerir dentro de ese municipio. Ese oficial de cumplimiento debe estar autorizado, como lo mencionaba, por la Comisión Nacional Bancaria, que es quienes van a tener una especialización y conocimientos técnicos y legales para que su funcionamiento y su expertise sea correcta. Entonces, al término del mandato de un alcalde, si se encuentran irregularidades y el oficial de cumplimiento no las detectó, el oficial de cumplimiento tiene responsabilidad. ¿Por qué? Porque él es el encargado de vigilar que ese manual de cumplimiento funcione en una forma correcta. Y de esa forma también el alcalde puede eximirse de responsabilidad. ¿Por qué? Porque el oficial de cumplimiento es quien debió vigilar que el manual de cumplimiento funcionara de una forma correcta. Perfecto, muchísimas gracias por la respuesta. Perdón, creo que aquí una pregunta para Marco Chávez a continuación, si es tan amable. Marco, perdón, perdí conectividad. ¿Cómo se puede evitar la corrupción? ¿Cómo se puede evitar la corrupción en la capacitación de instituciones públicas? De policías. Perfecto. Bueno, los policías es un área muy sensible. La seguridad pública directamente impacta a la imagen del alcalde. Eso siempre lo ha dicho Jorge Martínez y también lo sostengo yo. La seguridad pública es un área muy sensible porque tiene el contacto directo con la ciudadanía. Se puede hacer de muchas maneras. Precisamente ese diagnóstico se tiene que hacer en las policías municipales. No hay que negarlo. Las policías municipales han sido un gran cáncer de los alcaldes. Muchos alcaldes no repetirían precisamente por una función policial negativa. Se tienen que incorporar mandos capacitados. Yo creo en lo personal que un acto de corrupción inicia poniendo al frente de una corporación a una persona que no tiene experiencia. Lo dijo hace ratito el alcalde David de la Peña y lo comparto. Tiene que haber una persona con integridad, pero yo agregaría que tiene que haber una persona también con experiencia, con capacidad, con estudios, y de esa manera las líneas de mando descendientes tienen que estar acordes a la cabeza, llevar a cabo controles periódicos, exámenes de control de confianza independientes de los que hay, recibir las denuncias ciudadanas, abrir un canal de denuncia anónima, es decir, todo ese tipo de instrumentos o herramientas ayudan a que los gobiernos municipales tengan una mejor imagen. ¿Por qué? Porque están haciendo mejor las cosas. Sabemos que el factor humano siempre implica un riesgo, que los policías siempre de alguna manera están entre la espada y la pared a veces en el ejercicio de sus funciones. Sin embargo, también los municipios tienen que invertir no solamente en la capacitación a los policías, sino en tratar de tener partidas extraordinarias, de dotarlos también de recursos humanos y materiales, sin dar el nombre de los municipios, porque no es la tarea hoy. Hay municipios donde los policías están trabajando con armas que no funcionan, con patrullas que están estacionadas. Esos son actos de corrupción también y emanan de los mismos municipios.
Si yo le voy a exigir al servidor público, también le tengo que exigir, pero le tengo que dar horarios humanos, horarios asequibles a las capacidades humanas, y todo esto retribuye en una mejor administración, sin duda. Creo que los policías, que es el área más sensible, en mi opinión, de una administración municipal, porque es lo que la levanta o lo que la puede tirar, tiene que tener una dirección desde el alcalde, involucrarse, estarlos visitando, es decir, tener una labor proactiva. Pero yo pienso que poniendo esos pequeños candados que yo he dicho y poniendo esas pequeñas blindajes que representan un gran blindaje al final, colaboran y coadyuvan para hacer una administración exitosa y que la imagen de la policía municipal o de los cuerpos de seguridad pública y tránsito caminen de mano de lo que está señalando el alcalde o la administración municipal. Es decir, que hay una congruencia entre mi alcalde, mi municipio y mi policía, de acuerdo a la percepción ciudadana. La ciudadanía difícilmente se equivoca. Por eso yo veía importantes esos canales de comunicación que decía el alcalde David de la Peña hace un ratito, que los canales de comunicación son importantes porque obliga también a que la ciudadanía se involucre participando, al ser la participación ciudadana un derecho humano, y coadyuva con la transparencia de la administración municipal. Creo que todo se resume en capacitación, en controles, en evaluaciones periódicas. Hay que evaluar en qué colonias se están robando más vehículos, dónde hay más asalto a transeúntes, a cuentavientes. Todos esos números se tienen que llevar a cabo de una manera estadística. Finalmente vivimos de números y hay que analizar esos estadísticos, reforzar las áreas sensibles, los lugares, proponer en las administraciones municipales a lo mejor una fuerza mayor, contratar más policías, hacer alianzas con empresas de seguridad privada, con policías auxiliares. Sin embargo, creo que teniendo un diagnóstico de las áreas sensibles, se puede más fácil dimensionar el problema y, conforme transcurre una administración municipal durante esos 3 años, tener controlada precisamente esta política pública de seguridad pública. Sería mi intervención, comisionado. Muchísimas gracias. Gracias por la respuesta tan amplia. Y bueno, a continuación una pregunta para Raúl García. ¿Qué acciones efectivas nos recomiendan para poder actualizar los reglamentos y normativas de los gobiernos municipales que sean acordes a las necesidades sociales actuales? Bueno, es muy importante siempre estar actualizado, y como le contaban aquí los compañeros anteriores y lo que comentaba el alcalde, siempre hay que estar innovando con manuales, con evaluaciones, como contaba efectivamente el maestro Marco sobre estas situaciones, por ejemplo, con presupuestos de responsabilidad, acreditación, saber los delitos base, la planificación de investigación. Sobre ese tipo de situaciones es importante ver esos manuales de cumplimiento, cómo se van a ejercer dentro de un municipio, cuál es la importancia de ese manual de cumplimiento y realmente cómo están trabajando cada dirección o cada secretaría de cada estado. Si hay un control sobre ese tipo de situaciones, pues veremos igual una eficiencia dentro de lo que son las formas de gobierno. Si bien es cierto, podemos decir que las hay, también es cierto que nos invade el tema de corrupción. Eso poco a poco lo vamos a ir mermando, exactamente con la asesoría interna y con la asesoría externa. Como sabemos, el tema de la transparencia pues es un tema fundamental. Ponía el ejemplo del tope, y en cuanto al ejemplo del tope, que para mí pareciera sencillo, pero desde el hecho de saber cuáles son los materiales que se utilizan, cómo se utilizan, exactamente es ahí donde interviene la parte de los manuales de cumplimiento. Si realmente se cumplió las expectativas, si realmente tiene unas medidas específicas para que los automóviles no se puedan descomponer, ¿no? Y en este caso, por ejemplo, incluso un tope puede causar la muerte de una persona, ¿sí? Entonces, lo que tenemos que ver, ¿qué pasa con todo este tipo de situaciones? ¿Hay incumplimiento por parte del servidor público? ¿Qué es lo que está pasando con cada uno de los servidores públicos? Y yo quisiera también igual ahí ver el tema de lo que corresponde al alcalde, que comentaba sobre que la responsabilidad podía ser completamente. Yo creo que no. Yo creo que exactamente nosotros como despacho también igual tenemos esa aptitud y habilidad para poder definir la autodeterminación de la persona, la autodeterminación de cada servidor público,
exactamente desde un derecho fundamental. Es un derecho fundamental la autodeterminación, el normativismo. Vamos a ver aquí exactamente hasta dónde tiene la responsabilidad la persona que en su momento ejerció la obra pública, y en ese caso no sería el alcalde, sino sería el director de obras públicas, el secretario de obras públicas o la persona que tenía que supervisar estos trabajos, ¿sí? Por eso hay una responsabilidad, para eso son los manuales de cumplimiento, para saber de quién es cada una de las responsabilidades, qué es lo que está haciendo con cada una de esas personas, cómo se están ejerciendo ese tipo de situaciones, y no nos vamos a meter en clases dogmáticas, pero sí es verdad que, por ejemplo, tanto la ética en derecho como el normativismo jurídico, ¿sí? un esquema del cual se está trabajando y que estamos a la vanguardia aquí en el mismo despacho, Martínez Ocampo, Chávez Vaca, es sobre ver cuáles son los límites de responsabilidad de cada área, de cada gobierno, de cada dirección, de cada supervisión y cada servidor público. En este caso, la imputación objetiva y su prohibición de revés. Muchísimas gracias. Bien, pues antes de continuar en este sentido, comentarles a los panelistas y por supuesto al auditorio que nos hace el favor de seguir esta transmisión, recordar que el INAI no solamente tiene como labor la protección de datos personales y garantizar el derecho a acceso a la información, también la Ley General de Transparencia nos mandata como coadyuvante en materia de gobierno abierto. ¿Qué significa esto? Que impulsamos junto con ustedes como alcaldes para que pongan en el centro de las posibles soluciones a la ciudadanía, como se ha dicho en este panel. Por eso, hemos fortalecido una estrategia nacional denominada Municipios Abiertos o Alcaldías Abiertas a través de dos herramientas que me permito comentar muy brevemente. La primera es una declaración de interés firmada por ustedes como alcaldes, en la que públicamente afirman con toda la sociedad que están comprometidos y comprometidas con la transparencia y la rendición de cuentas de sus alcaldías a través de uno o varios compromisos ciudadanos. Y la segunda es una herramienta de autoevaluación en materia de transparencia, de participación ciudadana, innovación y rendición de cuentas. Sobre la declaratoria de municipio abierta, esta actualmente se ha firmado por el Ayuntamiento de Mérida, en Yucatán, Benito Juárez, conocido como Cancún, comúnmente en Quintana Roo, San Miguel de Allende, Guanajuato, Tijuana, Baja California, Bacalar, Solidaridad y Otompe Blanco, también estos últimos tres en Quintana Roo. Y en ella se declara respetar, proteger y promover derechos fundamentales, es decir, derechos humanos, mantener la perspectiva de género y dialogar de una manera horizontal, pero sobre todo constante, a través de un secretariado técnico con el organismo garante de transparencia de la entidad federativa correspondiente y la sociedad civil para hacer compromisos juntos en materia de transparencia y de participación ciudadana. Es la voluntad, pues, de avanzar en materias torales para la democracia, pero por escrito, en un evento público y sobre todo que quede perfectamente diagnosticado. En el caso de la segunda herramienta, es decir, la caja de herramientas, esta les permite hacer un autodiagnóstico a través de preguntas como: ¿el plan municipal de desarrollo en el plan municipal de desarrollo se contempla el gobierno abierto como un eje transversal o estratégico? U otra pregunta: ¿existe un programa o mecanismo de evaluación del desempeño del gobierno local? U otra: ¿existe un procedimiento de atención o de peticiones ciudadanas que ofrezcan comprobante de recibido y tiempo aproximado de respuesta para entonces ser eficaz y eficiente y circular la participación ciudadana? Al final, esta herramienta les arrojará un autodiagnóstico de inmediato que les mostrará qué deben de mejorar para ser municipios abiertos, obviamente, a la alianza o apegados, pues, a la alianza para el gobierno abierto. Y como ustedes saben, México es uno de los 8 países fundadores de esta alianza y actualmente está trabajando en su 4º plan de acción. A continuación, les permitiré poner en el chat el vínculo de esta herramienta para que los conozcan. Y bueno, continuando, antes de despedir al alcalde, que por razones de tiempo tiene que pues ya prácticamente abandonar, y por favor, alcalde, si tiene tiempo para responder a esta pregunta y dar un mensaje de despedida. ¿Los ciudadanos conocen en dónde se dan mayores actos de corrupción en el municipio? ¿Cómo se les involucra en las estrategias de combate a la corrupción? Muy bien. Bueno, nosotros desde el 22 de febrero, más o menos, si no me equivoco, instituimos el Código de Ética y Conducta para que todos los funcionarios firmaran este Código de Ética y sepan
cómo conducirse dentro del gobierno. Es muy importante lo que comentaron hace unos momentos los abogados, el que los funcionarios tengan experiencia de la función pública. Ahorita de lo que hablaba un poco de que tenemos la culpa todos los alcaldes, lo decía un poco más de tema político, que cualquier acto de corrupción lo comete el alcalde, a final de cuentas, no en el tema jurídico. Sí lo entiendo correctamente a lo que se refería hace unos momentos el abogado. Sin embargo, sí es importante que sepamos el tema del código de ética a todos los funcionarios. Nosotros el 23 de noviembre lo firmamos todos los funcionarios públicos, todos los niveles de gobierno, para que supieran los funcionarios públicos desde los secretarios del ayuntamiento hasta el último servidor público dentro de nuestra nómina. Y por otra parte, donde conocer los reglamentos municipales del municipio de Santiago Nuevo León en nuestra página santiago.gov.mx, ahí los pueden encontrar. Están por actualizarse 6 que el ayuntamiento aprobó hace algunos días, porque los primeros 3 meses de mi gobierno me dediqué a actualizarlos, estos reglamentos, para poder pues establecer toda la normativa de la nueva función pública que estamos ejerciendo nosotros en estos momentos. Y pues muchas gracias a todos por habernos escuchado, por haberme permitido estar en este panel, en este foro digital con ustedes, a la revista Alcaldes, al despacho Sánchez Vaca. Realmente es de suma importancia todo lo que ustedes comentaron. Es de mucho valor para todos los municipios o funcionarios públicos que nos están viendo. Yo también me llevo mucho aprendizaje de este foro y de nuevos funcionamientos que tendré que poner y empezar a trabajar dentro de mi ayuntamiento para evitar que se caigan en algún acto de corrupción dentro de nuestro municipio, porque a final de cuentas pues es lo que buscamos, el bienestar de la sociedad y combatir la corrupción. Muchísimas gracias a todos, al INAI, el comisionado, muchísimas gracias. Un gran panel aquí compartido contigo, y pues aquí seguimos a las órdenes. Pueden encontrarme en mis redes sociales como David de la P0 en Instagram o David de la Peña en Facebook. Ahí compartimos también muchísima información de lo que se realiza. Tenemos el Plan Municipal de Desarrollo y pues bueno, en la página web ahí pueden encontrar todos nuestros reglamentos del municipio de Santiago Nuevo León. Muchas gracias. Muchas gracias, alcalde. Un gusto compartir. Bien, y a continuación, para una pregunta final, su opinión a los tres, que de hecho lo están haciendo esta pregunta para los tres panelistas. ¿Hay alguna forma de implementar el compliance gubernamental en los municipios regidos por usos y costumbres? Quien guste tomar la palabra, por favor. Ya listo, por supuesto, me gustaría contestar esa pregunta. Yo en algún momento trabajé en los pueblos indígenas y por supuesto que nadie está por fuera de la ley y por supuesto que se pueden implementar. De hecho, pudiera decir que hay un profesor que se llama Emiliano Borja que ha trabajado estos temas directamente con las sociedades indígenas. Y también en México, mucha gente que ha participado, Arely Rojas Rivera, mucha gente que ha participado dentro de estos esquemas de trabajo, y se puede hacer. No es fácil, es complicado. En el INAI, en los temas de transparencia, ya la gente se ha metido en estos temas, en los temas de regularización para este tipo de esquemas, de zonas. Y en la actualidad, ellos también igual, lo que creo es que falta un tema más de inclusión, esa inclusión social que se debe manejar cada vez más activamente, se puede hacer. De hecho, puedo decir que en un libro que se organizó por Miguel Ontiveros y Miguel Polaino Orts, ya habla sobre el tema de cumplimiento, el tema de compliance en náhuatl y trabajado para zonas indígenas. Entonces, en México ya hay un inicio, ya hay un trabajo, y por supuesto que se pueden complementar este tipo de esquemas donde la gente, no en todos lados, pero en muchas de las zonas indígenas están organizados en esquemas, por ejemplo, en temas del agua, que incluso tienen ya programas personales y especiales para
poder llevarlos a cabo. Por supuesto que también los invade la corrupción, sí los invade, y entonces este tipo de situaciones las han ido trabajando, las han ido haciendo un esquema con el tipo de sociedad, pero que hace falta mucho por hacer, sí hace falta mucho por hacer, y falta hacer un trabajo más incluyente. Perfecto, Jorge, muchísimas gracias. Bueno, para finalizar y estar en tiempo, les pediría en el siguiente orden, si me lo permiten, pues obviamente algunos comentarios y reflexiones ya finales sobre este panel y sobre lo que ustedes hablaron. En primer lugar, a Jorge Martínez Ocampo, segundo a Marco Chávez y finalmente Raúl Eduardo, por favor. Claro que sí. Pues a materia de reflexión, considero en función a lo que externó el alcalde, yo creo que debe ser muy importante que sea considerado el manual de cumplimiento como una herramienta que va a erradicar o va a tratar de erradicar la corrupción. En este caso se ha comentado también entre las preguntas si este tipo de herramienta que va a organizar al gobierno municipal, estatal o federal, incluso pudiera ser de entes gubernamentales, federales o de cualquier orden, como es una herramienta que va a organizar, se debe de considerar como en todos los aspectos para, y como se menciona, ir erradicando la corrupción. Y al ser un reclamo de la sociedad, yo pienso que sería muy importante comenzarse a tomar en serio en el área gubernamental. En las empresas, como hemos sabido, muchas de ellas para crear mayor empatía con empresas extranjeras, implementan el manual de cumplimiento con la finalidad de poder realizar sinergias con otras empresas del ámbito internacional o empresas extranjeras. Entonces, ¿qué es lo que pasa si el manual de cumplimiento se emplea o se diseña en los municipios? Que va a generar confianza absoluta hacia a la sociedad, que va a demostrarle poco a poco y paulatinamente, y si se va a tener que la sociedad también participe dentro de todos esos trabajos o dentro de todo esto, que evidentemente vaya creando confianza y se vaya dando cuenta a la sociedad que lo que se está haciendo va a ser cada vez más transparente, que eso es lo que realmente se pretende, y sobre todo pues, que lo principal es de que la corrupción se vaya erradicando poco a poco, que como lo mencioné yo desde el principio, llevamos muchos años con este problema, y entonces para un gobierno sería más barato, de alguna forma, si se ve desde un punto de vista económico, implementarlo con la finalidad de que ese municipio vaya fluyendo de una forma más transparente hacia los ojos de la sociedad. Perfecto, muchísimas gracias. Por favor, Marco. Gracias. Bueno, yo creo que el sistema de integridad pública, el compliance gubernamental no es deseable, es necesario, es estrictamente necesario. Todos los gobiernos municipales, estatales y federal lo tienen que tener. Tienen que estar blindados en un ejercicio de gobierno que de por sí es desgastante por su misma naturaleza, por el contacto con la sociedad, por el ejercicio mismo del gobierno. Entonces yo creo que se tiene que blindar, no es deseable, es necesario, es estrictamente indispensable hoy, sobre todo como está el marco legal tan inquisitivo. En Martínez Ocampo Chávez Vaca precisamente es lo que hacemos, hacer un traje a la medida. Como dije hace ratito, hay municipios de 80, el más pequeño de México es de 80, el más grande es de 3 millones. Hay muchos municipios que tienen sus costumbres, más o menos 420, la mayoría están en Oaxaca. Es decir, se tiene que adecuar todo a las necesidades, a las características geográficas, culturales, económicas, sociales, sin dejar de ver que también se adecua a ciertas perspectivas políticas del ejercicio de gobierno que esté en ese momento. Creo que sí se tiene que hacer un diagnóstico integral, creo que sí se tiene que hacer un diseño
individualizado, no es esto sistematizado, tiene que ser individualizado de acuerdo a los requerimientos específicos, se tiene que hacer una difusión, capacitación, lisa y llanamente de todas las áreas. Yo hablé de la policía por ser un tema muy sensible, pero está la Secretaría de Obras, que también es un tema muy sensible, que se presta a fugas de dinero y a hacer cuestiones indebidas. Y se tiene que instrumentar para tenerlo ya como algo permanente, independientemente del color del partido que esté en ese momento gobernando, porque es algo que tiene que ser transeccional, que trascienda el ejercicio de los 3 años, si es que se quedan los 6 años, que trascienda también. Hay cosas que se tienen que quedar, que tienen que ser política pública independientemente del color. Y muy importante que ya haya una automatización para que haya una evaluación constante. Finalmente me despediría diciéndoles que en Martínez Ocampo y Chávez Vaca tenemos considerado este diplomado, que además nos lo han estado solicitando muchos alcaldes de muchos municipios, amigos muchos, y podemos ofrecer el día de hoy una beca del 20% a todos aquellos que se inscriban en este diplomado de deontología. Repito, es el mundo del deber ser en el ejercicio de gobierno, del funcionario público, el compliance y sobre todo el derecho, el marco legal aplicable en ese momento. Entonces solamente digan que estuvieron presentes aquí en este webinar. Agradezco nuevamente mucho la intervención de mis compañeros. Le doy nuevamente las gracias al comisionado, que hace una excelente labor desde el año 2020 como titular de este tan prestigiado instituto, organismo además autónomo, y pues quedo a sus órdenes. Muchas gracias y buenas tardes. Gracias, muchísimas gracias. Y bueno, pues obviamente gracias también por la beca que se ofrece en este momento. Así es que aprovechenla, por favor. La verdad es que es una excelente oportunidad para aprender sobre el deber ser y sobre todo la regulación gubernamental municipal. Bien, a continuación, por favor, Raúl, para cerrar. Sí, cómo no, con mucho gusto. Antes que nada, pues agradezco de antemano la participación, te agradezco, comisionado Adrián Alcalá, como gran moderador de esta mesa, a David de la Peña, que por supuesto es muy importante compartir y ser integradores de estos esquemas de trabajo con el sector público, al director de este despacho, a Jorge Martínez Ocampo, y por supuesto a un personaje que es esencial para este tipo de temas como Marco Chávez, además de marcar época dentro de los últimos años aquí en México, y lo que queremos es ser vanguardistas e innovadores. Ante este tipo de vanguardia e innovación que estamos manejando, realmente lo que queremos es que sepan las personas que nos están viendo, que quedaron ahí preguntas por responder, que seguramente las responderemos, y que aquí tendremos la respuesta a cada una de las preguntas que ustedes tienen. La cultura general del cumplimiento es una obligación y debe de ser una obligación a nivel nacional. Si queremos evitar temas de corrupción, sí es verdad que debemos de tener las herramientas necesarias como los institutos de transparencia municipales, estatales y nacionales, pero también igual debemos de ser bien asesorados. ¿Qué es lo que pasa cuando personas no son bien asesoradas? Muchas veces puede ser por ignorancia o puede ser por falta de capacidad, o muchas personas saben de más cómo manipular la ley, y en este tipo de situaciones nosotros estamos exactamente para poder hacer un trabajo exacto, bueno y efectivo. Ante este tipo de situaciones no me queda más que despedir, agradecer a cada una de las personas que participaron en este foro, agradecer a la revista Alcaldes de la mano de Norma Pérez Vences, la cual es importante estos espacios abiertos para poder expresarnos, para poder informar y opinar, y además que la gente sepa que hay fórmulas para poder tener desarrollo como mexicanos, que en Martínez Ocampo, Chávez Vaca podemos hacer más de lo que usted piensa, ¿sí? Estamos al tanto con todos ustedes, y me retiro solamente con esta frase de Hegeliana: sé persona y respeta a los demás como persona, que nos puede dar mucho campo el respeto que se hace dentro de las administraciones públicas, y saber que con esto podemos tener grandes alcances y llegar a temas y metas anticorrupción. Muchas gracias. Alcaldes de México. Pues muchísimas gracias a todos nuestros panelistas. Las preguntas que no fueron respondidas serán atendidas
por los panelistas a cada uno de los correos electrónicos que ustedes han dejado. Pues no me resta más que agradecer de verdad la invitación a la revista Alcaldes de México y por supuesto a ustedes que se dieron el tiempo y que más que se dieron el tiempo, invierten su tiempo en la agenda al dedicarle estos minutos a reflexionar sobre estos temas tan importantes. Sin más, pues yo me despido. Muchísimas gracias de nueva cuenta por su atención. Muchas gracias a nuestros panelistas de hoy. Los esperamos el día de mañana en el panel Innovación para transformar los gobiernos locales, el cual estará moderado por Netzer Díaz Jaime, director del Comité de Informática de la Administración Pública Estatal y Municipal AC, y contará con la participación de Juan Paulo Granados Gómez, director general de Gobierno Digital de la Secretaría de Finanzas y Administración del Gobierno del Estado de Michoacán, así como José Luis Ballín, jefe del Departamento de Tecnologías de Información de la Dirección de Sistemas de Información de la Secretaría de Finanzas del municipio de Querétaro, Alejandro Rangel, gerente de Cuentas Estratégicas de AWS, Edgar Telles, arquitecto de soluciones senior en AWS, y Juan Manuel Ortiz, CEO de Grupo Novandi. Le agradecemos mucho su participación y que tengan un excelente día. Hasta pronto. La corrupción, el conflicto de intereses y la malversación de recursos son parte de los principales problemas que llevan al fracaso a los gobiernos municipales en México. La manera más efectiva de combatirlos es el cumplimiento normativo, compliance. Consta de fijar las reglas y normas para constituir un gobierno municipal transparente, con los candados suficientes para detectar riesgos potenciales, creando un sistema de integridad pública para el municipio. Es una herramienta que va de la mano con el sector público, privado y social, y está lista para su uso inmediato. En Martínez Ocampo y Chávez Vaca contamos con una amplia trayectoria ayudando gobiernos municipales a evitar que la corrupción toque las puertas de tu gobierno. Martínez Ocampo y Chávez Vaca. Transparencia, orden y resultados.